A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha enfrentado diversas pruebas que han puesto en peligro su sobrevivencia. La pandemia del COVID-19 que empezó en marzo del 2020 aumentó los casos de depresión y ansiedad en el mundo y por esa razón, equipos de psicólogos a nivel mundial decidieron estudiar el incremento de casos de trastornos depresivos y de ansiedad causados por la pandemia del coronavirus. La melancolía, la pena y la incertidumbre eran los indicadores que más estaban marcando el 2020, porque evidentemente no se conocía cómo se iba a comportar en realidad el mundo entero con respecto a la pandemia. Entre el 2020 y 2021, el Instituto Nacional de Salud Mental registró un incremento del 12.07% de atenciones. En tanto, el Ministerio de Salud reveló que el 52.2% de la población de Lima Metropolitana sufre de estrés de moderado a severo. El 28.5% sufrió algún rasgo del trastorno depresivo y que 7 de cada 10 peruanos afirman haber sufrido algún tipo de ansiedad durante la pandemia. Son indicadores preocupantes para un país que tan solo cuenta con 208 centros de salud mental comunitaria distribuidos a nivel nacional y que solo en la capital cuenta con 2 hospitales y un instituto público psiquiátrico para atender a más de 9 millones de habitantes. Estamos con significativos indicadores de diferente tipo de sintomatología: abatimiento, cansancio, pérdida del sueño, desesperanza, frustración, negación a lo que está ocurriendo. Desde Valencia, en España, la especialista en salud mental Roxana Lingam indicó que antes de la pandemia del coronavirus había personas que tenían trastornos. Aquellas personas que no estaban con ningún diagnóstico en salud mental, la pandemia fue un detonador, es como un disparador. 2021, la población mundial estábamos casi parejas: pena, tristeza, incertidumbre, miedo, estrés por COVID y el aumento significativo de pérdidas que hizo que el diagnóstico de duelo o la intervención por duelo creciera de manera significativa. El ámbito laboral no se exceptuó de los estragos de la pandemia. Con el fin de medir sus consecuencias, la doctora Lenia Matos, docente del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica, lideró una investigación financiada por el Fondesit, que analizó los diferentes desafíos que plantea el trabajo remoto, que como ella señala, es uno de emergencia. Por un lado, la pandemia nos ponía este reto grande, ¿no? De que de pronto ya no teníamos autonomía, ya no podíamos hacer o tomar decisiones sobre qué hacer o no, teníamos que estar guardados, ¿no es cierto?, encerrados. La necesidad de competencia también, porque de pronto ya no podíamos hacer nuestro trabajo, no teníamos ni la infraestructura, ni los materiales, ¿no?, para poder realizar nuestro trabajo. Y finalmente, bueno, la necesidad de relación que nos llevó a alejarnos de todo, el contacto interpersonal. De la mano de estas 3 necesidades psicológicas básicas, autonomía, sentirse competente y relación, se trató de comprender cómo éstas medían las demandas y recursos en el bienestar y el funcionamiento laboral. Pero ¿qué es lo que pasaba? La necesidad de autonomía se veía afectada porque como escuchamos de manera anecdótica, pero también lo encontramos nosotros en la investigación, ¿no? Los jefes se la pasaban todo el tiempo estando, preguntando dónde es que uno estaba, qué estaba haciendo, habían trabajos que pedían que reporten qué hacían cada hora, ¿no? Y luego también que todo el tiempo estén ahí para responder, de tal manera que el trabajo se convertía en algo de lo que uno tenía que estar pendiente todo el tiempo, ¿no? Desde Finlandia, la experta indicó que las consecuencias de esta forma errada de liderar conllevó a un agotamiento emocional en los trabajadores. Se supo que un 48% se reportaron emocionalmente agotados al finalizar la semana de trabajo, en comparación a un 36% del lado de los hombres. Las mujeres, además, la mayoría de mujeres, tenían que combinar sus funciones laborales con el trabajo o con el apoyar a los niños cuando tenían niños en la escuela, con hacer las actividades de la casa, ¿no? Encargarse de todo. Durante los meses más complicados de la pandemia, se identificó que muchas personas no pudieron procesar ni asimilar correctamente la pérdida de un ser querido por el COVID-19. El pasado 18 de marzo, el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó la transferencia de 128 millones de soles
a favor de diversos gobiernos regionales para financiar productos y acciones de control y prevención en salud mental. A modo de conclusión, hablar de la salud mental ya no debe ser tratado como un tema tabú y hablarse abiertamente. El gobierno habilitó la línea 113 para brindar asesoría psicológica vía telefónica. Desde Nativa, les invocamos que si experimentan algún tipo de depresión debido a la pandemia, llamen a la línea 113 y se puede así tratar este malestar que es invisible y debe ser detectado lo antes posible, antes de que crezca y se convierta en un mal mayor.